Bienvenidos al tutorial sobre cerebelo, es el último del capítulo de motricidad. Y empecemos por comentar que ha sido siempre una estructura un poco enigmática y silenciosa, y principalmente porque había un gran contraste entre el tamaño de esa estructura. El cerebelo es bastante grande y ocupa toda la fosa posterior por debajo de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales, y sin embargo, cuando se lesiona, los síntomas son muy leves. Las personas con una lesión cerebelosa pueden caminar, pueden hablar, pueden sentir, tener sensibilidad, etc. Es decir, las fallas neurológicas que se observan no son igual de grandes o igual de notorias que lo que uno esperaría por el tamaño de la estructura. Ha sido bastante recientemente que se ha podido conocer un poco mejor los circuitos internos del cerebelo y empezar a comprender cuáles son las funciones. Y las funciones, en primer lugar, es el órgano del aprendizaje motor. Este aprendizaje motor lo desarrolla porque tiene la capacidad, la posibilidad de tener, por un lado, conocimiento, porque recibe los comandos ejecutivos de la corteza motora, de las intenciones del movimiento, y por otro lado puede contrastarlos con las señales sensitivas que le llegan a través de la médula espinal, de todas las vías sensitivas ascendentes, y por lo tanto comparar entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se está logrando, y de esa manera efectuar los ajustes para lograr el objetivo. Esos ajustes se van haciendo a través de las repeticiones. Si ustedes recuerdan, cada vez que han aprendido una habilidad motora nueva, como puede ser tocar un instrumento, jugar al tenis, escribir, cuando tuvieron que aprender a caminar o a hablar, etc., lo han hecho a través de las repeticiones, y a medida que uno va repitiendo, la cosa va saliendo cada vez mejor. Esa corrección la hace el cerebelo. Igual que los núcleos grises de la base, no tienen conexiones directas con las motoneuronas inferiores, sino que su conexión es indirecta, es por la vía de las motoneuronas superiores. Es decir, se conecta con la corteza, pero a través del tálamo, igual que los núcleos grises de la base. También se lo considera el órgano de la agilidad. ¿Por qué? Porque establece, es el que permite generar una coordinación de secuencias de movimientos que involucran varias articulaciones. ¿Qué significa secuencia de movimientos? Hay movimientos que involucran muchas articulaciones, pero en una secuencia determinada. Es decir, primero tengo que extender el codo, luego flexionar la muñeca, posteriormente extender los dedos, luego aplicar fuerza así o asá. Es decir, toda esa secuencia que tiene una temporalidad, la coordinación de eso lo hace el cerebelo. Y igual que los núcleos grises de la base, no se limita la función del cerebelo a lo motriz estrictamente, sino que también a las funciones ejecutivas. Que, como habíamos visto en los núcleos grises de la base, las funciones ejecutivas son todas aquellas operaciones mentales en donde también, cuando hay una secuencia de pensamiento que requiere de la resolución secuencial de distintas etapas, el cerebelo es el que permite la coordinación de todas esas funciones mentales. Entonces también podríamos decir que es el órgano de la agilidad cognitiva, por ejemplo, para resolver problemas. Bueno, ¿cómo se puede entender un poco desde el punto de vista de la función a la anatomía cerebelosa? Hay una clasificación de las áreas del cerebelo, que es una clasificación anatómico-funcional, es decir, es una división funcional de la corteza cerebelosa. En este ejemplo, en este esquema se muestra
cómo se ha disecado la corteza cerebelosa y se la ha extendido en un solo plano para ver lo que sería como un mapa de la corteza cerebelosa. Y ahí en ese mapa podemos diferenciar tres grandes regiones. El espinocerebelo, que abarca desde 1 centímetro hacia fuera del vermis, y el vermis. Ustedes recordarán por la anatomía que el cerebelo tiene una estructura en forma de gusano que se llama vermis. Todo eso es el espinocerebelo. ¿Y por qué se llama espinocerebelo? Porque está relacionado con la médula espinal. Es la parte del cerebelo que recibe las aferencias sensitivas ascendentes que van por la médula espinal. Pero también, no solo de la médula espinal, sino que también recibe las aferencias sensitivas de los núcleos de los pares craneales. Luego hay unas semicircunferencias, digamos, más externas, que es el cerebro-cerebellum, que son áreas de la corteza cerebelosa más relacionadas con el cerebro, y estas son específicamente las que tienen que ver con el aprendizaje motor de habilidades finas. Y se conectan de ida y de vuelta con la corteza motora. Y por último tenemos un área que es lo que se llama el lóbulo flóculo nodular, que en realidad para esta clasificación funcional recibe el nombre de vestíbulo cerebelo. Y está formado por dos estructuras, que es el flóculo y el nódulo. Se llama vestíbulo cerebelo porque está vinculado con el núcleo vestibular. Por último, me gustaría centrarme un poco en el dibujo de homúnculo que hay en el centro, en el área espinocerebelosa. Eso es porque la corteza, en ese sector del cerebelo de la corteza, tiene un somatotopismo. Ese somatotopismo, como ven, incluye las áreas más centrales, más axiales, hacia la línea media, y las extremidades hacia los bordes del espinocerebelo, ¿sí? Y además, no es un solo homúnculo, sino que está fragmentado en otros hemihomúnculos más hacia la zona posterior. Es decir, en el cerebelo también hay somatotopismo. Adentrándonos hacia la profundidad del cerebelo, más allá de la corteza, tenemos dos cosas. Por un lado, los núcleos y por otro lado, los pedúnculos cerebelosos. Los núcleos. Hay un gran núcleo que se llama núcleo dentado, que está muy relacionado con las áreas más laterales de la corteza cerebelosa, es decir, con el cerebro-cerebelo. Se llama dentado porque tiene esa forma con indentaciones, ¿sí? Más hacia la línea media hay en general dos, pero pueden ser más, núcleos interpósitos o interpuestos, y uno más medial, que es el núcleo fastigio. Estos dos, los interpuestos y el fastigio, están básicamente relacionados con el espinocerebelo. Ahora bien, el lóbulo flóculo nodular, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cuál es el núcleo al que remiten esas áreas de la corteza cerebelosa, flóculo y nódulo? Bien, dentro del cerebelo no hay ningún núcleo que reciba las eferencias de esa parte de la corteza cerebelosa. Pero sí hay un núcleo que está fuera del cerebelo que se llama núcleo vestibular. Específicamente, como les dije más temprano, ese área del cerebelo está relacionado con, se llama vestíbulo cerebelo, y es porque está vinculado con el núcleo vestibular. Este núcleo funciona como un núcleo, como si fuera un núcleo profundo del cerebelo, con la diferencia que está ubicada fuera, anatómicamente afuera del cerebelo. Vamos ahora cuáles son las aferencias que recibe el cerebelo. Bien, empecemos por las aferencias más importantes, más numerosas, que son las que recibe el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio.
Estas provienen de la corteza cerebral, que informa al núcleo pontino, núcleos que están en la protuberancia, sobre los movimientos que se están desarrollando y sobre, como ustedes saben, la intencionalidad de esos movimientos. Esas aferencias llegan al cerebelo por medio del núcleo del pedúnculo cerebeloso medio y cruzando la línea media. Y hacen sinapsis con la corteza cerebelosa y con los núcleos profundos del cerebelo. Por otro lado, el cerebelo también recibe información sensitiva, propioceptiva principalmente, de la médula espinal, y también sobre los movimientos de la cabeza a través del núcleo vestibular. Los que recibe de la médula espinal tienen que ver con la sensibilidad propioceptiva del cuerpo en general y de la cabeza en particular del núcleo vestibular. Esto es sin cruzar la línea media y es por medio a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y por último, hay otra aferencia muy interesante del cerebelo, que es la que proviene de la oliva inferior o núcleo olivar inferior, que se encuentra en la parte inferior del bulbo, ¿sí? Estos también cruzan la línea media y también ingresan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y también hacen sinapsis con la corteza cerebelosa y con los núcleos profundos del cerebelo. A su vez, este núcleo cerebeloso, este núcleo olivar inferior, recibe información vía núcleo rojo desde la corteza, ¿sí? Este núcleo tiene cierta importancia porque está relacionado precisamente con la plasticidad sináptica dentro del cerebelo y con el aprendizaje motor. Por último, quisiera comentarles que tanto las aferencias que provienen del núcleo pontino como las del núcleo de la médula espinal como del vestíbulo, o sea, el núcleo vestibular, se llaman por su característica anatómica fibras musgosas. Son estas tres aferencias del mismo tipo anatómico histológico, digamos, mientras que las aferencias que provienen de la oliva inferior, del núcleo olivar inferior, son diferentes y se llaman fibras trepadoras, ¿sí? Bueno, veamos ahora cómo son estas aferencias en un esquema más microscópico. Acá tenemos entonces un esquema de una especie de disposición histológica de las células de la corteza cerebelosa. Me interesa mucho mostrarles dos de esas células de la corteza. Si bien la corteza tiene 3 capas y tiene varios tipos de células, hay 2 neuronas que son para lo que yo pienso, digamos, imprescindible para conocer la función del cerebelo y que ustedes deben saber. Por un lado está la célula de Purkinje, que es una célula muy grande, una neurona grande, que tiene un cuerpo así muy redondeado, que se encuentra en la capa media y que emite sus dendritas, como está acá graficado, hacia la parte más superficial, y tiene la característica de que ese árbol de dendritas es como si fuera un abanico. ¿En qué sentido? Que tiene una gran arborescencia en un solo plano. Y ese plano, ¿sí?, es como si el abanico fuera ese plano es perpendicular
al eje de la folia, ¿sí? Acá está graficada una folia y acá seguiría otra en un corte, y el árbol del abanico de dendritas de la célula de Purkinje se encuentra ubicado en una orientación perpendicular al eje de la folia, ¿sí? Bien, veamos que otra de las células que yo les había comentado que era interesante ver acá. Las otras células son estas, que son las células granulosas. Las células granulosas son pequeñas neuronas chiquitas que se encuentran en la capa más profunda de la corteza cerebelosa, pero tienen la cualidad de que emiten una dendrita que luego en la parte más superficial se divide en dos y avanzan en forma también perpendicular al eje de la dendrita, pero paralela a el eje de la folia, ¿sí? Por eso se llaman fibras paralelas. Es decir, las fibras paralelas son las dendritas de la célula granulosa. Y tienen la cualidad de que en esa perpendicularidad en la que emiten estas fibras hacia un lado y hacia otro, atraviesan el abanico de dendritas de la célula de Purkinje, ¿sí? Y por último veamos las aferencias, que acá también en este esquema se ven, y las vamos a ver un poco más claramente en un próximo tema. Las fibras musgosas, que son estas, hacen sinapsis a través de una estructura que se llama glomérulo, pero no importa, hacen sinapsis con las células granulosas. Recuerden ustedes que las fibras musgosas, o mossy fiber, son las aferencias de casi todas las aferencias del cerebelo, menos las que provienen del núcleo olivar inferior. Es decir, estas aferencias o fibras musgosas hacen sinapsis con la neurona o célula granulosa y esta a su vez emiten estas dendritas en forma paralela, ¿sí? Por otro lado, tenemos las fibras aferentes que se llaman trepadoras o climbing fibers. Estas están graficadas acá. Lo que hacen es directamente hacen sinapsis con la neurona de Purkinje y lo hacen de una manera muy particular. Se llaman fibras trepadoras porque lo que hacen es enrollar a las dendritas de la fibra de Purkinje y establecer una conexión muy potente, son sinapsis muy potentes y muy íntimas con las fibras de Purkinje, ¿sí? Bien, esta sinapsis es excitatoria y la sinapsis de las fibras paralelas con la de Purkinje también son excitatorias, ¿sí? Mientras que la neurona de Purkinje emite axones hacia la profundidad, hacia el núcleo profundo del cerebelo, y esta sinapsis es inhibitoria. Bien. Pasando un poco en limpio lo que hemos visto recién, podemos ver que hay acá en este gráfico mucho más esquemático, vemos en amarillo, ¿sí?, las fibras musgosas que hacen por un lado sinapsis con los núcleos profundos del cerebelo. Esa sinapsis es excitatoria, y también hace sinapsis excitatoria con las células granulosas, y estas a su vez emiten esas dendritas tan particulares que se dividen en dos en forma paralela a las folias del cerebelo y entran en contacto con las dendritas de la célula de Purkinje, y esas sinapsis también son excitatorias, ¿sí? Por otro lado, sabemos que la célula de Purkinje integra estas sinapsis excitatorias que recibe de la fibra paralela y su
axón se dirige a los núcleos profundos del cerebelo, donde emite, digamos, contacto, tiene contacto sináptico con las células de los núcleos profundos, pero esta sinapsis es inhibitoria porque es GABAérgica, ¿sí? Es decir, el neurotransmisor es GABA y lo que produce es un potencial postsináptico inhibitorio en la fibra del núcleo profundo del cerebelo. Y por otro lado, acá también tenemos graficadas las fibras trepadoras que ascienden, emiten colateral también excitatoria sobre los núcleos y luego hacen sinapsis ya en la corteza con esta forma de enredadera, puede ser, o sí, de trepadora, hacen una sinapsis excitatoria con las fibras de Purkinje o con las dendritas de la célula de Purkinje, ¿sí? Bueno, es decir, que en general podríamos sintetizar en que hay dos tipos de circuito. Un circuito profundo que es excitatorio, todas las sinapsis involucradas son excitatorias, y por otro lado un circuito que llega hasta la corteza y vuelve hacia los núcleos profundos del cerebelo, en donde lo que se produce es una inhibición, porque lo que hay es una estimulación de otra estimulación que lo que hace es estimular a una sinapsis inhibitoria, es decir, que es inhibitoria. Bien, como adelanto, puedo decirles que esta sinapsis inhibitoria, ¿sí?, es modulatoria de la actividad de los núcleos profundos del cerebelo. Y la modulación de la intensidad de esta sinapsis está producida principalmente por la convergencia de la sinapsis excitatoria de las fibras paralelas y de las trepadoras, ¿sí? Esa conjunción de sinapsis excitatoria de las paralelas y las trepadoras producen un efecto a largo plazo en la fibra de Purkinje, que es la que permite modular la intensidad de esta sinapsis inhibitoria y es lo que se postula como principal sustrato del aprendizaje motor. Veamos un poco cómo interactúa todo este circuito en cuanto a la función de las fibras musgosas por un lado y las fibras trepadoras por otro. Acá tenemos esquematizado dos sinapsis, una que es la sinapsis excitatoria que producen las fibras paralelas, que como ustedes saben provienen de las neuronas granulosas, que son estimuladas a su vez por las aferencias musgosas, fibras musgosas. Y por otro lado, hay una sinapsis también excitatoria que proviene de las aferencias trepadoras o climbing fibers. ¿Qué pasa cuando se activan ambas? Y ahí pareciera el efecto que tienen las fibras trepadoras para modular la salida de la fibra de Purkinje. Acá la fibra de Purkinje es esta y está graficada en verde, ¿sí? Es decir, esta es en verde una dendrita de la neurona de Purkinje que recibe tanto la excitación de las fibras paralelas como la excitación de las aferencias trepadoras o climbing fibers. Normalmente las fibras paralelas son excitatorias, es decir, producen un potencial postsináptico excitatorio, ¿sí? Ahora bien, cuando en un periodo de tiempo están ambas excitadas, las dos, en forma simultánea, lo que se observa es que la actividad eléctrica de la fibra de Purkinje baja, ¿sí? Es decir, se deprime su influencia inhibitoria sobre los núcleos del cerebelo. Y esto
¿A qué se debe? No quiero que se complique con esto, pero vamos a hacerlo lo más esquemático posible. Las fibras paralelas son excitatorias porque liberan glutamato. El glutamato en la neurona de Purkinje actúa por vía de los receptores AMPA y también por vía de receptores metabotrópicos llamados mGlu. Por la vía de los AMPA produce un potencial postsináptico excitatorio y por las vías de los mGlu produce la activación de una cascada metabólica que lleva a un aumento del calcio intracelular. Y este aumento del calcio intracelular desemboca en una facilitación de la de la pinocitosis de los receptores AMPA, ¿sí? Pero normalmente esta vía es insuficiente, o sea, la cantidad de calcio que se produce acá no sirve para generar la suficiente cantidad de calcio que produzca la endocitosis de estos receptores por pinocitosis, ¿no? En cambio, cuando está estimulada esta sinapsis y también la de las fibras trepadoras, que también son excitatorias y producen una entrada extra de calcio, el calcio que aumenta acá es suficiente como para producir esta pinocitosis, endocitosis de los receptores AMPA. Y por lo tanto, si se produce eso, la potencia excitatoria de esta sinapsis cae porque hay menos receptores en la superficie. Es decir, que cuando se produce la estimulación simultánea de ambas sinapsis, lo que se produce es una reducción de la eficacia de esta sinapsis y por lo tanto de la actividad inhibitoria de la célula de Purkinje en los núcleos profundos del cerebelo. Y eso pareciera que está íntimamente relacionado con la plasticidad neuronal que se requiere para el aprendizaje de habilidades motoras nuevas. Veamos entonces un poco lo que pasa con las eferencias del cerebelo. Cuando recién hablamos de las aferencias, nombramos dos de los pedúnculos cerebelosos. El medio, que recibía todas las aferencias muy importantes y voluminosas de la corteza vía núcleo pontino, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que recibía del núcleo vestibular y también de la médula espinal. Ahora bien, cuando vemos las eferencias también vamos a hablar de dos pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior, que no lo habíamos nombrado antes, por lo tanto es solamente eferente, así como el medio es solamente aferente, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que sí es mixto. Respecto de las eferencias ascendentes, es decir, las que van hacia la corteza, provienen principalmente del núcleo dentado, es decir, están relacionadas con el cerebro-cerebelo, ¿sí? Núcleo dentado, y de ahí cruzan la línea media por el pedúnculo cerebeloso superior y se dirigen hacia la corteza, haciendo previamente un relevo en el complejo motor del tálamo, que es el complejo de núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Algunas también hacen sinapsis con el colículo superior. Y respecto de las eferencias descendentes, este esquema es un poco complejo, no quiero que tengamos en cuenta esta parte, sí nos vamos a centrar en esta. Por supuesto, estas eferencias descendentes van por el pedúnculo cerebeloso inferior, provienen de los núcleos cerebelosos fastigio, principalmente, es decir, espinocerebelo, relevo en la formación reticular y de ahí hacia la motoneurona inferior, ¿sí? Ustedes recuerden que justamente hay una vía motora que parte de la
formación reticular hacia la motoneurona inferior. Y por otro lado, lo que tenga que ver con el núcleo vestibular, las eferencias de la corteza no hacen relevo en ningún núcleo profundo, sino que van directamente, salen del cerebelo, directamente desde la corteza por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el núcleo vestibular, y del núcleo vestibular contactan con las motoneuronas inferiores de la médula espinal por la vía vestíbulo-espinal que habíamos estudiado cuando vimos vías motoras. Es decir, que básicamente las conexiones descendentes van por el pedúnculo cerebeloso inferior y hacen relevo en la formación reticular y en el núcleo vestibular. ¿Cuáles son los signos de una lesión cerebelosa? Los signos principalmente motores de una lesión cerebelosa en principio son siempre ipsilaterales y se caracterizan por un término muy genérico y global que se llama ataxia y que tiene que ver con la incoordinación de los movimientos motores, es decir, hay una especie de torpeza en la ejecución de todos los movimientos. También hay un temblor intencional que tiene que contrastar con el temblor voluntario que vimos en los núcleos grises de la base. ¿Cuál es la diferencia? En la lesión de los núcleos grises de la base, por falta de dopamina, como en el caso del Parkinson, aparece un temblor que se observa solamente cuando el miembro, por ejemplo, las manos, están en reposo. Es decir, cuando están en reposo aparece un temblor típicamente parkinsoniano que es de baja frecuencia y gran amplitud. Mientras que el temblor intencional del cerebeloso es al revés, no es con el miembro en reposo, sino que es cuando ejerce una acción voluntaria. Por ejemplo, si tengo que ir a tomar un objeto, en el acercamiento de la mano hacia el objeto, en ese trayecto se produce una especie de titubeo o de oscilación del miembro que tiene mucho que ver con el siguiente síntoma, que es la dismetría, que es la dificultad de calcular la distancia. Como el miembro no puede, digamos, el sistema nervioso no puede calcular exactamente la distancia, tiene un movimiento muy errático y ondulante que es un temblor intencional. La dismetría también se puede observar, por ejemplo, en la dificultad de alcanzar un objeto con precisión. Entonces el individuo hace ensayos y a veces se pasa de la distancia y otras veces se queda corto hasta que finalmente logra tomar el objeto que quiere tomar. La adiadococinesia, que es una dificultad para generar movimientos alternantes, como puede ser la pronación y la supinación de la mano con cierta velocidad. Eso también se ve en las lesiones de los núcleos grises de la base. Y por último, una descomposición de los movimientos. Recuerden que el cerebelo tenía que ver con la coordinación motriz, sobre todo de los movimientos que requieren una secuencia de movimientos de distintas articulaciones. Cuando hay una lesión cerebelosa, esta coordinación se ve afectada y por lo tanto los movimientos que requieren varias articulaciones en forma secuenciada se descomponen y se producen en forma fragmentaria, ¿sí? Parecido a una especie de danza tipo Michael Jackson, para hacerles una imagen, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren tener una imagen así más global y casi ilustrativa de lo que es un defecto cerebeloso, deben recordar qué es lo que sucede con una persona en estado de ebriedad, ¿sí? Tiene ataxia, sus movimientos son incoordinados y son torpes, tiene temblor intencional, tiene dismetría. Por ejemplo, si un borracho quiere colocar la llave en la cerradura, es un clásico que hace varios intentos porque no alcanza a embocar la llave en el orificio de la cerradura. Eso es dismetría. Y también
tiene una dificultad en la coordinación motora, además de un montón de otros síntomas que no hace falta que los veamos hoy, que tienen que ver con la disminución de la velocidad de los reflejos y cierta desinhibición en la conducta. En la próxima vemos también como una especie de ilustración. El cerebelo es uno de los órganos del sistema nervioso central que más se afecta por el alcohol. Tanto en la embriaguez aguda, como vimos recién, porque produce todos síntomas cerebelosos, la embriaguez, como también en el consumo crónico de alcohol. En el alcoholismo crónico se produce una atrofia de la corteza cerebelosa, y acá tenemos un muy elocuente contraste entre un cerebelo normal, con un trofismo cerebeloso normal, y un cerebelo de una persona con un consumo excesivo de alcohol por mucho tiempo, que produce una evidente atrofia de la corteza cerebelosa y, por supuesto, una insuficiencia de la función cerebelosa correspondiente. Bueno, hasta acá hemos llegado con cerebelo. Esto ha sido un pantallazo muy general de un tema bastante complejo, y con esto terminamos el capítulo de motricidad. Ustedes van a tener que responder algunas preguntas sobre motricidad, y he planificado hacer 5 preguntas sobre las vías motoras y corteza motora, 5 sobre los núcleos grises de la base y otras 5 preguntas sobre el cerebelo, para que ustedes evalúen su nivel de comprensión del tema y de adquisición de conocimientos nuevos. Bueno, nos veremos en los próximos capítulos del sistema nervioso que me toca desarrollar a mí. Gracias.